Bueno, chicos, empezamos la segunda sesión. ¿Listo? Aparece o la segunda sesión. Entonces, en este momento, solicito que por favor nuevamente escriban sus nombres en el chat. ¿Listo? Segunda sesión de la clase. Entonces, por favor, para que escriban su nombre. La primera sesión se nos fue explicando todos los temas, ¿cierto? Las afirmaciones que deben tener en su cuaderno. Yo la reviso. ¿Listo? De hoy en 8 días. Digo, por ejemplo, Johan, muéstrame su separador. Bien. Juan, Miguel, Paula, Tatiana, muéstrenme su separador. Y como a partir, lo vamos a dejar a partir de la próxima clase, ya nos toca con cámara activa, pues ustedes simplemente yo reviso que el cuaderno lo tengan allí. Pasamos a las evidencias y cada uno me va a ir mostrando. ¿Listo? Entonces, por favor, para que a partir de la próxima semana se alisten, ubiquen y se adecúen, porque de verdad es cierto lo que dice el acorde, no falta el que ahorita está en pijama, ahí al lado de la cama, escuchando música, entonces, y después está diciendo, profe, yo no entendí nada. Entonces, fíjense que pues se va a mejorar un poco ese seguimiento. Listo, chicos, entonces, por favor, la segunda sesión para que nuevamente, ¿cierto? Eh, Coloque su nombre y apellido en el chat. ¿Listo? Por favor, nuevamente, nombres y apellidos en el chat. Repito, nuevamente, nombres y apellidos en el chat. De igual manera, hacia el finalizar la segunda sesión, vuelvo y repito. Si usted dijo, ah, profe, ya la coloqué ahorita, no, vuélvalo a hacer. ¿Listo? Para que quede registrada su asistencia en la segunda. ¿Por qué pasa eso? Porque no falta el que puso la primera, ahorita no está y se va. Entonces, pues básicamente es por eso. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces continuamos con lo que íbamos. Bueno, recuerden que ya lo expliqué, a cada diapositiva deben colocarle, ¿cierto? Una fotico a la diapositiva. Entonces voy a volver a retomar, ¿listo? Estamos hablando de los filósofos presocráticos, ¿sí ven? Eran los filósofos antes de Sócrates. La próxima semana ya arrancamos con Sócrates como tal. Entonces decíamos, ¿cierto? Ya explicamos el término monista, quiere decir que su arjé era uno, ¿cierto? Ya explicamos el término arjé, aunque aquí esté como arché, ¿listo? Y hablamos del señor Tales de Mileto, que consideraba que el agua, ¿cierto? El señor Anaximandro como algo llamado como el apeirón, ¿cierto? Anaxímenes como el aire, ¿cierto? Y el señor Heráclito con el fuego. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente los primeros filósofos consideraron que lo que hoy llamamos los elementos de la naturaleza fueron el principio originario de todo. Entonces, nuevamente, el arjé es considerado como ese principio fundamental de la naturaleza. Y por eso los primeros filósofos son llamados los filósofos de la naturaleza. Lo segundo que expliqué es que son dinámicos. ¿Qué son dinámicos? Pues que son arjés o elementos que están en constante movimiento. Pues es obvio, el aire está en movimiento, el agua está en movimiento, el aire tiene la capacidad de moverse, el fuego también, aunque lo veamos estático, el fuego se está moviendo. ¿Listo? Hasta aquí. Y veníamos, ¿cierto?, explicando en clase que aparecen, ¿cierto?, una visión estática. Ya que es la estática, pues algo que está quieto. Entonces, para Parménides, ¿cierto?, va a utilizar el ser. Entonces, el ser, ya lo dije, ¿cierto? Todavía nosotros concebimos ese concepto, pero no lo entendemos. O sea, ustedes conocen, ¿cierto? Uno dice, ah, el ser humano. ¿Y qué es el ser? Entonces, todos consideramos, ¿cierto?, que en la naturaleza, en los objetos, en las personas, en los seres humanos, hay como una esencia, ¿no? Hay como un ser. Entonces, ojo, esto es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es, profe, el ser? Incluso lo decía, ¿cierto? En inglés, ¿cierto? Uno utiliza el verbo to be. ¿Qué es el verbo to be? El verbo ser o estar. ¿Ven? Entonces ahí está, uno se aprende todas esas reglas, pero no piensa filosóficamente, uno dice, profe, ¿qué es el ser? ¿Qué es el estar? ¿Ven? O sea, porque nos enseñan esas cosas, pero ¿qué será? Entonces, básicamente, fíjense que todos utilizamos ese concepto del ser y es un concepto bastante filosófico. Entonces, propuestas de Parménides. El ser para él es inengendrado, o sea, no tiene un principio, no tiene una madre, digámoslo así, un lugar, es indestructible, es inmóvil. ¿Sí ven? Es inmóvil. Cuando decimos inmóvil, quiere decir que es estático, ¿cierto? Es único, es continuo en el tiempo,
ilimitado y, ojo, es esférico. Pues obviamente nosotros lo que estamos viendo es la postura de Parménides, que son filósofos de casi 500, 600 años antes de Cristo. Entonces fíjense que pues esas fueron las primeras respuestas. Obviamente, ¿cierto? También hay que decir que el ser es entendido acá, ojo, como una abstracción. ¿Qué es una abstracción? Pues obviamente que está en la mente de los seres humanos. Eso si uno no se concientiza de eso, pues uno nunca va a saber de ese término del ser. Bueno, acá obviamente empieza a aparecer el estudio que lo va a desarrollar más que todo Aristóteles, que es el tema de la lógica, es decir, de estudiar las cosas de una manera lógico-racional. Y van a aparecer, cierto, ya los famosos axiomas. ¿Qué son los axiomas? Como en matemáticas son las leyes, ¿cierto? Como leyes con relación a las formas del ser. ¿Listo? También aquí aparece la visión de en Parménides de que si existe el ser, ¿cierto? También aparece algo llamado el no ser, que el no ser, como que esa idea más cercana al no ser es la nada. O sea, nosotros también tenemos en nuestra mente un concepto de eso de la nada o del vacío o de que no existe nada. Por ejemplo, el espacio, ¿no? El espacio uno a veces tiene la percepción de que no hay nada, ¿ven? De que es vacío. Entonces aparece esa concepción de ser y no ser, ¿no? Esa es una famosa frase que por allá utiliza Shakespeare, ¿no? Con una manzanita que dice ser o no ser. Esa es la cuestión. Entonces, fíjense que ya aparece como esa, digamos, pregunta filosófica. Creo que ustedes en una guía, ¿cierto? Hicieron como un estudio de Parménides, de Heráclito, de algunas de sus frases, etcétera. ¿Listo? Con esto dejamos la primera diapositiva y nos vamos a los siguientes filósofos. Estos filósofos sí son los que no hemos estudiado. Entonces, pues esto es, obviamente ya no podemos hacer una profundización de ellos, sino simplemente vamos a hacer como un avance, ¿listo? Como un repasito muy general, ¿listo? Entonces, por eso pónganle mucha atención a estos filósofos que son los que no hemos trabajado anteriormente. Entonces, el primero, obviamente nos van a hablar que de una postura ya no monista, sino una postura dualista. ¿Qué quiere decir dualista? Pues dúo, dos, o sea que tiene dos concepciones, dos formas. Dualista siempre quiere decir dos. En filosofía, ¿cómo se enseña el dualismo? Por ejemplo, cuerpo y alma, dos cosas. ¿Listo? También tiene el nombre de dicotomía, o sea, dualismo son dos cosas. ¿Listo? Entonces, el primero que nos aparece es el señor Pitágoras. Pues fíjense, si ven que ustedes todavía, ¿cierto? El señor Pitágoras es alguien que les mueve mucho la cabeza a muchos con los famosos teoremas de Pitágoras. Eso ustedes lo deben estar viendo en matemáticas. Entonces, fíjense que aquí la primera enseñanza que nos damos cuenta es que todavía seguimos estudiando a los filósofos griegos, los clásicos. O sea, la matemática, o sea, la geometría como tal, la aritmética, sigue siendo la griega. O sea, nosotros seguimos estudiando a los griegos todos los santos días, más que todos ustedes, con sus famosos catetos, hipotenusas, toda la geometría es la geometría griega, ¿no? Entonces, fíjense que de allí, aunque ustedes no lo crean, unos filósofos, en este caso Pitágoras, ustedes ya hoy van a descubrir, hoy, profe, Pitágoras también fue un filósofo, sí, señores, fue un filósofo y creó una escuela. Y pues, obvio, como acá adentro ustedes deben haber muchos estudiantes que les encantan las matemáticas y otros no tanto, pues a los que le encantan las matemáticas es porque encuentran ahí la perfección. ¿Ven? Es pura uso de razón. Entonces, por ende, en algún momento, ¿cierto? Pitágoras consideró que el arjé de la naturaleza, es decir, la esencia de la naturaleza, eran los números. Y aquí está la explicación de por qué es dualista, ¿no? Porque él considera que en la naturaleza hay esos dos polos. Por ejemplo, en los números sabemos que hay números pares, pero también hay números impares. ¿Sí ven? Ahí hay una concepción dualista, que también hay cosas limitadas, ¿cierto? Como la idea de finito y la idea de ilimitada como el concepto de infinito. Entonces, si ven que en los números, por ejemplo, sé que ustedes ya se dan cuenta que aparece el símbolo del infinito, o que, por ejemplo, nosotros sabemos que los números son infinitos, ¿ven? Entonces, esos dos conceptos siempre están en una dualidad, ¿no? Lo impar y lo par, lo finito o lo infinito, o llamémoslo así, lo limitado y lo ilimitado. Bueno,
Pitágoras, como lo digo, más allá de los números, también pues desarrolló unas teorías filosóficas, ¿no? Por ejemplo, la transmigración de las almas, o sea, que el alma iba de un lugar a otro. Ojo que esa idea la tienen mucho otras sociedades, como por ejemplo, ¿dónde? En India, ¿no? En India, o todo lo que es el budismo, considera que, ¿cierto? Cuando uno muere puede reencarnar, moverse el espíritu y el alma de un lugar a otro. Entonces, fíjense que ya estos filósofos concebían que había otros lugares, que las almas iban para otros lugares y que allí pues obviamente tenían otro desarrollo. Entonces, pues Pitágoras por eso es que también fue filósofo, o sea, no fue solo un matemático, sino también desarrolló ideas filosóficas. Da la importancia a las matemáticas para explicar la realidad. Y efectivamente por eso es que las matemáticas para algunos, incluso entre ustedes, consideran que es muy bella porque logra explicar la realidad a través de las medidas, a través de los cálculos, etcétera. Y los opuestos generadores tienden a unirse mediante la armonía. Ya dije que en matemáticas aparece la contradicción, ¿no? Este término de los opuestos, pues ya lo dije que tiene que ver con el tema de lo impar, lo par. Fíjense que en matemáticas aparecen los números positivos, pero también los números negativos, ¿ven? Y así en cada uno, tanto en los números naturales como en las fracciones, ¿no? Aparece el negativo y el positivo. Entonces, fíjense, esa dualidad constante también está en la matemática. Y cuando vean en 11 los filósofos modernos, se van a dar cuenta que gran parte de los grandes filósofos, aunque ustedes no lo crean, han sido matemáticos. Los grandes filósofos han sido matemáticos, porque ellos consideran que la matemática logra expresarse en la realidad, pues la perfección, la armonía, etcétera. Bueno, muchas cosas. Bueno, nos vamos entonces ahora a ver las filosofías, digamos, o las escuelas, digamos, pluralistas. Las pluralistas consideran que el arjé, pues eran varios, ya aparecen arjés combinados. Esto ya no es solo uno, sino aparecen arjés combinados. Entonces vamos a ver a esos filósofos. El primero que aparece, pues obviamente ustedes lo van a dar cuenta, es Empedocles. Empedocles considera que el arjé, mírenlo acá, el arjé ya es la combinación de agua, aire, tierra y fuego. Si se dan cuenta, ¿sí ven? Empedocles dijo que ya no era solo el agua de Tales, ya no era, digamos, los elementos, sino todos combinados. Al combinarlos, obviamente, genera un solo arjé, que es la combinación de todos. Por ende, ¿cierto? Es que es una escuela pluralista, es decir, que son varios los elementos que están combinados. Bueno, también obviamente considero que Empedocles todo, pues obviamente está en constante ¿qué? Movimiento. También aceptó la idea de las, digamos, dos fuerzas o como los polos contrarios. En este caso, el amor, ¿cierto? Y el odio. El amor une muchas veces y el odio obviamente separa. ¿Sí? Es la visión dicotómica o dualista de dos cosas, ¿no? Que como los polos que se atraen y se alejan. La realidad va desde la total unión a la total desintegración. O sea, él concibe como que los elementos se unen, pero a la vez se repelan, ¿no? Eso se ve más que todo en física e incluso ahorita en las clases de química, donde se ve que unos átomos, ¿cierto?, se atraen y otros átomos se alejan. Entonces, fíjense que ya alguien intuía de esa idea del amor y del odio, ¿no? De la cercanía y de la lejanía. Pero en general, ¿cierto? La idea de Empedocles es la unión de varios arjés en uno solo, es decir, la composición de todos los elementos. Bueno, pasamos a uno un poquito más complejo, que es Anaxágoras. ¿Listo? Anaxágoras nos va a hablar, ¿cierto? Su arjé es el nous. ¿Qué es el nous? Es la capacidad del entendimiento. En últimas es como decir la razón, como decir la inteligencia. Bueno, aquí voy a decir una palabra un poco discriminatoria, pero quiere decir el nous, la capacidad de pensamiento que tienen las personas. En esencia, pues creo que todos los seres humanos pensamos, pero para él no, o sea, para él es solo unas personas que tienen esa capacidad de llegar a conocer las cosas. ¿Y cómo llega uno a conocer la esencia de las cosas? A través del pensamiento, de la inteligencia. Entonces, aquí
el arjé de Anaxágoras es el pensamiento, y ese pensamiento se va volviendo armónico, se va haciendo perfecto, ¿listo? Entonces, básicamente es muy cercano a esa idea de logos, ¿listo? Sino que acá se va a llamar es nous, como pensamiento, como esa capacidad que tiene el ser humano de perfeccionar. Y ese nous está también, como lo dije, como lo han dicho ya distintos filósofos, en constante movimiento. Finalmente, Anaxágoras plantea la posibilidad de una explicación teleológica. Entonces, ojo, ¿qué es teleología? Es decir, que todo tiene un fin. Cuando digo fin no es que se va a acabar, sino que todo tiene un propósito. Entonces, por ejemplo, el estudio, ustedes ahorita tienen una acción teleológica, se supone, es decir, tienen un fin. ¿Cuál, profe? Mejorar, aprender, aprender nuevas cosas, crecer, mejorar mi pensamiento, etcétera. Entonces, fíjense que ustedes tienen una acción teleológica de estudiar. Por eso es que el que no tiene ese fin de mejorar, de seguir aprendiendo, pues se va quedando porque no le interesa eso, porque no le interesa estudiar, porque no tiene esa finalidad. Entonces ustedes deben siempre pensarse cuál es mi finalidad al estudiar, a mejorar, aprender cosas que no sé, etcétera. Entonces fíjense que eso es lo que quiere decir teleológico, es decir, que tiene una finalidad, que tiene un fin. ¿Listo? Y terminamos con el último, digamos, de los filósofos, que va a ser Demócrito, aunque también aparece Leucipo. ¿Listo? En algunos lugares aparece Demócrito y Leucipo. Y miren que ellos fueron los primeros que hablaron de algo llamado los átomos. Entonces, que hay algo en la naturaleza, ¿cierto? Que no vemos, pero que compone la naturaleza. ¿Será que Demócrito y Leucipo estaban muy fuera de la verdad? Pues miren que no. Después de muchos siglos se logró definir que efectivamente el átomo sí existe y que los elementos que componen la naturaleza son átomos, que eso es lo que ustedes estudian ya con más detenimiento en las clases de física, de química, ¿no? En química usted que estudia la naturaleza del átomo. ¿Quiere decir que todos esos filósofos presocráticos estaban muy descachados? Pues no. Mire que apareció uno que habló que consideraba que efectivamente en la naturaleza, ¿cierto? Existía algo llamado los átomos. ¿Listo? También desarrolló mucho la idea del vacío, que era lo que estábamos hablando ahorita. Es decir, que, por ejemplo, cuando uno mira el espacio, considera que hay una idea de vacío o de nada, ¿no? Y que también eso, pues obviamente tenía que ver con el no ser. O sea, si existe el no ser, pues, perdón, si existe el ser, debe existir el no ser. Es como la idea de si hay el bien, pues también debe haber el mal. ¿Listo? Y obviamente, pues cuando él estudia la naturaleza, pues empieza a desarrollar unas ciertas propiedades que tienen la misma, es decir, el ser en su esencia. Bueno, hasta aquí, vuelvo y repito, son los filósofos que de pronto no hemos trabajado, no logramos trabajar con todo ese corte que tuvimos, que son Pitágoras con los números, que ustedes lo ven allá, cada nada. Empedocles con la visión ya de los, digamos, elementos de los de otros argeya combinados, ¿cierto? Anaxágoras con el nous o el tema del pensamiento, ¿cierto? Y Demócrito con el tema de los átomos. Yo creo que si ustedes lo relacionan con lo que estudian ahorita, fíjense que sí. O sea, nosotros seguimos estudiando en distintas asignaturas lo que ya habían pensado anteriormente otros filósofos. Con estos chicos, creo que termino el repaso, ¿cierto? De todos los filósofos, digamos, considerados los filósofos presocráticos. Entonces, para no ser tan denso en la explicación, vamos a finalizar con un videito que nos va a resumir, ¿cierto? Muy rápidamente el tema de los filósofos presocráticos. Los filósofos presocráticos, como su nombre lo dice, fueron antes de Sócrates. Fueron los primeros que dieron principios racionales. Cada uno tenía un arjé generador de todas las cosas. Pueden ser monistas, explicaban el arjé como una sola sustancia. Pluralistas, explicaban el arjé como varias sustancias. Materialistas, explicaban el arjé como las cosas tangibles o materiales. Formalistas, explicaban el arjé como las cosas intangibles. Tales, de la escuela de Mileto,
Fue el iniciador de la indagación racional sobre el universo. Él era monista y materialista. Su arjé era el agua, porque él creía que era la fuente de vida y que todo estaba compuesto de humedad. Anaxímenes, de la escuela de Mileto, fue discípulo y compañero de Anaximandro. Él era monista y materialista. Su arjé era el aire porque él creía que este era un principio vital o aliento de vida, y todo en la tierra estaba compuesto de él. Anaximandro, de la escuela de Mileto, fue discípulo y continuador de Tales, compañero y maestro de Anaxímenes. Él era monista y formalista. Su arjé era el apeirón, que significaba lo indefinido e indeterminado, de la cual surgen todas las cosas. Con la ruptura de esta se generaban todo lo opuesto. Pitágoras, de la escuela pitagórica, formuló principios que influenciaron a Platón y Aristóteles al desarrollo de las matemáticas y la filosofía racional en el occidente. Él era monista y formalista. Su arjé eran los números. Decía que todo en el universo estaba constituido por figuras geométricas y estas eran reducidas a los números. Heráclito, de la escuela de Efeso, también conocido como el oscuro de Efeso, pensaba que el mundo procedía de un principio natural como los de la escuela de Mileto. Él era monista y materialista. Su arjé era el cambio simbolizado por el fuego. Él decía que todo cambiaba y estaba en constante movimiento. Lo relacionaba con la justicia y la fuerza del poder. Parménides, de la escuela de Elea, fue discípulo de Anaximandro. Fue pitagórico y abandonó esa escuela para formar la suya, la de Elea. Él era monista y materialista. Su arjé era el ser. Él afirmaba que la nada no existe, que el ser es y el no ser no es, y que todo permanece y nada cambia. Los cambios son solo una ilusión. Zenón, de la escuela de Elea, fue discípulo de Parménides. Defendió la tesis de su maestro. Se limitó a atacar todo planteamiento que no partiera de la tesis de Elea. Él era monista y formalista. Su arjé era el ser, pues creía en la inmovilidad universal. Anaxágoras, de la escuela pluralista, fue el primer pensador extranjero y enseñó en Atenas durante unos 30 años. Él era pluralista y formalista. Su arjé era el nous, o las semillas que representaban la porción de todas las cosas en términos medios. Empedocles, de la escuela pluralista, fue formalista y pluralista. Su arjé eran los 4 elementos, regidos por el amor cuando había armonía entre ellos, y discordia cuando estaban desequilibrados entre sí. Leucipo y Demócrito, de la escuela pluralista. Leucipo fue maestro de Demócrito. Ellos eran formalistas y pluralistas. Su arjé era el átomo y el vacío, pues la realidad está formada por partículas indivisibles. Muy bien. Entonces, chicos, como se dan cuenta, en resumidas cuentas, ahí muy rápidamente, pues vieron como los distintos arjé que nos faltaban, los distintos elementos de los filósofos que estaban allí. De pronto ahí en el video nombraron a Zenón de Elea, pero pues Zenón simplemente era un discípulo de Parménides, ¿listo? Entonces pues básicamente recuerden que cada filósofo tiene discípulos que siguen pues obviamente sus teorías. Bueno chicos, llegamos, esta es una diapositiva bastante importante, entonces por favor necesito que a esta sí le tomen porque es todo el trabajo que se viene para la próxima semana. Entonces, primero, ¿qué deben hacer? Entonces, lo primero que deben hacer es desarrollar separador de segundo periodo, lo califico y como ya la coordinadora dio la orden de cámaras prendidas, entonces cada uno me debe mostrar, profe, así, miren mi separador de segundo periodo y reviso afirmaciones, evidencias, tareas, temas y la rúbrica. ¿Listo? Elaborar en cuaderno los apuntes de cada diapositiva. Por eso dije que cada uno debía, ¿cierto?, de estar tomando una fotico. Profe, eso está en forma de esquema. ¿Hay que hacerlo en forma de esquema? Sí, señores. Si ustedes lo pueden, háganlo en forma de esquema para que conservemos, digamos, la idea de la diapositiva. Si ustedes van y buscan en módulo lo que acabé de explicar hoy, pero mucho más completo, obviamente lo van a encontrar allí. ¿Listo? La rúbrica es la única que no puede enviárselas a cibercolegios. Si se la consigo, se la envío para algunos que pueden imprimirla en su casa. Si no, hay que copiarla. Ahí en la rúbrica, yo ya dije, expliqué los procesos que van a ser evaluativos. ¿Listo? Siguiente, elaborar en cuaderno, bueno, los apuntes de cada diapositiva. Hoy creo que fueron solo 2 diapositivas nomás. ¿Listo? Siguiente, ¿qué deben hacer para prepararse en la evaluación? No es solamente ahí lo que dijo el profesor Jesse, sino ustedes deben pasar a un nivel de lectura. Entonces, por favor, ya envié a cibercolegios, ¿cierto? La siguiente lectura, que es los filósofos presocráticos.
Ahí está un repaso. Por tanto, profe, ¿qué hay que hacer? Leer y estudiar. Y luego viene la evaluación. Si sale regular, que espero que no, pues obviamente ahí voy a ir filtrando. ¿Listo? Cuando ya lleguen unas 3 o 4 evaluaciones, los que alcanzaron una nota superior, ellos no tienen que hacer ningún trabajo conmigo. ¿Listo? Los demás sí. ¿Listo? Y pues en esa medida es que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces por eso yo le digo, mi trabajo es inverso. O sea, yo les dejo el trabajo para que lean. Si tú no lees y no te preparas para una evaluación, grave. ¿Listo? 3. Estudiar las preguntas sugeridas en módulo. Entonces, como no hemos acabado el último, las últimas partecitas de módulo que nos faltaban, por favor, repasen estas preguntas. La 34, 46, 47, 48, 51, 52 y 53. Todas esas preguntas, la gran mayoría habla de lo que vimos hoy. Los ARGE y de las escuelas de los presocráticos. Recuerden que las escuelas quiere decir simplemente los monistas, los pluralistas y los dualistas, ¿no? Pero dualistas solamente es Pitágoras. Entonces, fíjense que con eso los vamos a estudiar. Eso está en las guías número 2 y número 3. ¿Listo? Revisen cibercolegios y verá que ahí les debe aparecer la guía. ¿Listo? Y la evaluación para ustedes está activa desde el día de mañana hasta el día más o menos miércoles. ¿Listo? Entonces tienen tiempito para que la hagan. Espero que más que todo el fin de semana, ya que el fin de semana tienen todo el día para estar ahí haciendo la lectura. Entonces, para finalizar, vamos a ir a la lectura. ¿Listo, chicos? Entonces voy a compartirles la lectura que tienen ustedes que desarrollar. Permítanme un segundito. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, una de las formas es ir ustedes les dan hipervínculo y les da clic derecho y verá que el hipervínculo los va a llevar directico a la lectura, porque a veces no falta el que diga, profe, no la encuentro, ¿ven? O que se ponga a escribir toda la dirección, no. Dele hipervínculo o, como siempre, copiar y pegar el link y verá que ahí les aparece la lectura. Entonces, fíjense que esta es la lectura. Hoy, pues, obviamente, por lo que estuvo bastante cargada, pues obviamente no lo hacemos, pero la próxima clase sí empezamos a leer los textos. ¿Listo? Yo desde que haya tiempo lo hacemos. ¿Listo? Entonces miren que acá está la lectura de los filósofos presocráticos. ¿Listo? Nos hablan de los filósofos de la naturaleza, ¿cierto? Nos hablan de Tales, de Anaximandro, de Anaxímenes, ¿cierto? Nos sale una fotico de donde ellos vivían o de donde ellos provenían, ¿cierto? Posteriormente nos dan alguna de sus teorías, pasan a los otros filósofos como es Parménides, ¿cierto? Nos van a hablar de Heráclito, ¿cierto? Y finalizan con el último, ¿cierto? Que es el tema del atomismo, ¿listo? Y aparece acá Leucipo y Demócrito, ¿listo? Incluso miren una fotico de un texto original griego, ¿ven? Cómo eran los textos originales griegos. Ahí sale Demócrito. Y pues nos hablan aquí del señor Pitágoras y su visión de las matemáticas. Entonces fíjense que la lecturita, chicos, mire, es corta, no es tan compleja y si ustedes hacen bien ese ejercicio, créanme que obviamente van a entender mucho más. Entonces pues chévere que se apoyen de la lectura. También les envié un videíto que son de los que utilizamos para que ustedes los vean. Y de igual manera, esta clase pues obviamente está grabada y pues va a estar en cibercolegios. Ustedes ingresen a cibercolegios, hay un lugar que se llama Aprende en Casa, ¿cierto? Dan clic y de ahí debe haber un lugar donde diga los links de las clases, por si alguno hoy no se conectó, y más en mi clase, que nos vemos a diferencia de otros profesores con ustedes, yo me veo solo una vez cada 8 días. Entonces, yo que les sugiero, vea el videíto. Igualmente, yo tengo canal de YouTube. Si usted se suscribe cada vez que yo haga un video, pues allá le va a llegar el videito a su suscripción. ¿Listo? Chicos, bueno, hasta aquí. Hay trabajito, entonces pues para que estén conectados. Cualquier cosa, yo estoy muy en contacto con su Pepe Grillo, ¿cierto? A veces vuelvo y me disculpo porque con ella cada nada son mensajes, pero es por ese afán de que estén siempre enterados e informados. Bueno, antes de que termine la segunda sesión, por favor, si falta alguien que no lo hizo, nuevamente escriba su nombre y apellido porque voy a registrar asistencia a partir de este momento. ¿Listo? Entonces, por favor, si alguien no escribió su nombre y apellido,
para que quede registrado en este momento. ¿Listo? Bueno, chicos, preguntas, dudas. Sé que estuvo un poco teórica, pero pues imagínense, faltaban los filósofos que no habíamos visto. ¿Qué más faltaba? Pues todos esos filósofos que no habíamos visto hacia el final, es decir, los pluralistas. Entonces, pues yo sé que, uy, profe, es que así como de pasada, pues así nos tocó, porque anteriormente no nos habían programado, ¿cierto? Clases y mire, hace como un mes no nos veíamos, hace mucho tiempo. Entonces, pues fíjense que lo que tienen es trabajo, ahí están los videos de apoyo, están las lecturas, pueden volver a ver esta explicación y en la explicación están los videos, pueden mirar, etcétera, pueden tomarle foto a las diapositivas y todo ello. Entonces, la próxima semana, ¿cómo va a ser la dinámica? Primero, obviamente, reviso que ustedes me muestran. Recuerden que ya toca activar cámaras, me muestren el separador, la rúbrica y los apuntes. ¿Listo? Segundo, voy a hacer preguntas en clase. Entonces, como el tema que vimos fue filósofos presocráticos, puedo decir, bueno, ¿quién era el arjé del apeirón? ¿Listo? Entonces digo del código 1 al código 10. Entonces, el primero que me diga el apeirón es de Anaxímenes. El primero que lo diga, pues obviamente es el que tiene el punto. ¿Listo? Dígame quién es el arjé de los átomos. Leucipo y Demócrito, profe. Es el primero que aparezca, voy a darle una nota de 5 puntos. Y de hoy en 8 días, ¿cierto? Yo socializo la nota con base en, eso sí lo hago público, entonces ahí sí qué pena, pero yo así como ustedes lo vieron, proyecto la nota que arroja Cibercolegios. Bueno, para cerrar, voy a explicar algo que no dije anteriormente. En la evaluación van a encontrar, ahora a diferencia, van a encontrar pregunta abierta. Una pregunta abierta les va a dar 10 puntos adicionales. ¿Listo? Entonces les va a dar 10 puntos adicionales. ¿Eso con qué fin? Que pronto el que sacó 6 con la pregunta abierta alcance el 7. ¿Listo? Y pueda aprobar. Entonces voy a dar 10 puntos adicionales. Cuando ustedes abran su evaluación en Cibercolegios aparecen 3 preguntas abiertas, ¿listo? Sobre los temas que trabajamos. Entonces, pues, ustedes tienen que desarrollarlas, yo las reviso. Obvio, quien no la responda, su nota queda con lo que usted sacó en el sistema. Y el sistema a mí me muestra las respuestas abiertas. Entonces, pues, espero que las respondan porque las abiertas son lo que usted piensa. Recuerden que así lo trabajamos en clase. Entonces, mi característica, chicos, de pronto no se vio en las guías que nos tocó enviarle, pero a mí no me gusta nada de copiar y pegar y todo eso, no. Al contrario, lectura, voy tomando apuntes, voy más o menos para que la próxima clase, profe, no entendí muy bien tal concepto, ok, pero si me llegan sin preguntas ni nada, grave, ¿listo? Y ahí voy a dar unos puntos adicionales a la evaluación. Entonces, los que acierten, ¿cierto? El que acierte, profe, ¿listo? Es el primerito, el que me aparezca en el chat. El primero que me aparezca en el chat, pues obviamente es al que le doy los puntos, ¿listo? Y así vamos a volver un poco más participativa la clase. Bueno, chicos, como vieron, estuvo un poquito largo, un poquito denso, pero era mucho tema que teníamos ahí acumulado. Nos quedan 5 minuticos. No sé si alguno tiene alguna pregunta o duda con relación a lo que vimos o con relación al proceso evaluativo o no sé. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Nada? ¿Todo muy bien? ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, cualquier cosa, pues obviamente yo estoy en contacto con Pepe Grillo y pues estamos charlando sobre eso. ¿Listo, chicos? Por favor, último llamado, última observación para que, por favor, anoten su nombre si no lo han hecho en el chat. ¿Listo? Bueno, no es más. Recuerden que este video también va a estar en las plataformas oficiales del colegio. Para mí es una bendición volverlos a ver, al menos así sea virtualmente. ¿Listo? Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Se me cuidan mucho. Ojo con los compañeritos ahí que de pronto han tenido problemas con conexión o algo así, porque pues miren, si ellos no llegan preparados, difícil que puedan responder, digamos, las actividades y obviamente las evaluaciones. ¿Listo? Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Se cuidan mucho y espero verlos muy pronto. Un abrazo para todos. Se cuidan mucho. Chao.